Buenas noches, estimado tutor. Voy a hacer la presentación que corresponde a la práctica 1 de la materia de sistemas de conocimiento de física, química y su didáctica. La presentación es sobre isótopos, compuestos, mezclas y moléculas. Tenemos el índice, objetivo, teoría, procedimiento, conclusión y bibliografía. Vamos a empezar por el objetivo. El objetivo es crear material didáctico para la enseñanza-aprendizaje sobre los isótopos, mezclas, compuestos y moléculas, de modo que se logre diferenciar claramente un compuesto de una mezcla, cuando una mezcla es homogénea o heterogénea, diferenciar los diferentes procedimientos para separar una mezcla heterogénea y se logre identificar el concepto de isótopo y de molécula. Primero vamos a revisar algo de teoría. Vamos a definir qué son los isótopos. Los isótopos son átomos del mismo elemento, es decir, que tienen el mismo número de protones, pero con distinto número de neutrones, y se los denomina con su número de masa, que vendría a ser el número de protones más neutrones. Por ejemplo, los isótopos de carbono se conocen como el carbono 12, porque tiene su número de masa 12, el carbono 13, el carbono 14. Podemos ver que lo único que le diferencia son el número de neutrones. El carbono 12 tiene 6 neutrones, el carbono 13 tiene 7 neutrones y el carbono 14 tiene 8. En los isótopos de hidrógeno pasa algo distinto. Tienen nombres especiales. Como podemos observar, si el isótopo de hidrógeno no tiene neutrones, se denomina protio. Si tiene un neutrón, se le denomina deuterio. Y si tiene dos neutrones, se le denomina tritio. Los compuestos son sustancias formadas por dos elementos que se unen o se combinan químicamente. La sustancia formada va a tener propiedades diferentes de los elementos que la constituyen o la forman. Estos compuestos no se pueden separar por métodos físicos, solo se los puede dividir por medio de alguna reacción química. Los compuestos se dividen en compuestos orgánicos, que es el elemento base, es el carbono en su constitución. Algunos ejemplos de compuestos orgánicos son el etanol, proteínas y carbohidratos. Y los compuestos inorgánicos en donde no hay enlaces entre carbonos en su composición. Y algunos ejemplos son agua, el ácido sulfúrico y el nitrato de plata. Algunos ejemplos que los utilizamos a diario de estos compuestos son el agua y la sal. Las mezclas son combinación de sustancias que se pueden separar por medios físicos, es decir, sus moléculas no están unidas químicamente. Las mezclas se pueden dividir en mezclas homogéneas y en mezclas heterogéneas. Las homogéneas tienen una sola fase, por ejemplo, agua con café, aire, agua con sal. Las heterogéneas tienen dos o más fases que se las puede apreciar a simple vista. Por ejemplo, el agua con aceite, la ensalada o arena con agua. Algunos ejemplos de estas mezclas son el aire, el agua del mar, la mayonesa, bebidas alcohólicas, agua con azúcar, la sangre, ensaladas y hormigón. Los métodos de separación de mezclas heterogéneas son cuatro. El primero es la filtración. Este proceso se realiza entre una sustancia sólida y otra líquida y consiste en utilizar un filtro para separar generalmente la parte sólida y dejar pasar la líquida en un recipiente. Por ejemplo, si mezclamos agua y café no soluble y lo hacemos pasar por el filtro, vamos a obtener aquí el café y va a pasar el agua. De esta manera vamos a separar esta mezcla heterogénea. Tamización. Este método se lo puede utilizar cuando tenemos una mezcla entre dos sólidos. Generalmente se utiliza un colador, el cual deja pasar una de las dos sustancias y de esta manera la mezcla queda separada. Por ejemplo, la harina, si hacemos una mezcla heterogénea entre harina y granos de arroz,
Si lo tamizamos, va a pasar, la harina va a caer acá y vamos a quedarnos aquí en el colador con los granos de arroz. La imantación. Este proceso se lo realiza con dos sustancias sólidas. Una de ellas debe tener la propiedad de ser atraída por un imán, generalmente es un metal, y la otra no. De esta manera, con la acción del imán, se aprovecha esta propiedad de atraer la sustancia metálica y se la separa de la otra. Por ejemplo, si utilizaríamos aquí una mezcla heterogénea entre alfileres y arroz y acercamos el imán para poder separar la mezcla, vamos a ver que los alfileres van a ser atraídos y se van a pegar al imán y vamos a separar la mezcla. La decantación es un proceso realizado entre dos líquidos, tienen que ser de distinta densidad. Consiste en aprovechar la fuerza de gravedad para que un líquido se precipite en otro recipiente hasta que éste se agote, mientras que el otro queda en el otro recipiente. Y queda separada la mezcla en dos envases distintos. Por ejemplo, si tengo una mezcla entre agua y aceite, vamos a ver que el agua va a empezar a caer y al final vamos a tener separada la mezcla. Las moléculas es la unión de átomos del mismo elemento o de distintos, que se enlazan químicamente para formar un nuevo compuesto, siendo esta molécula la porción más pequeña del compuesto que mantiene las propiedades físicas y químicas de la sustancia. Las moléculas son químicamente estables y eléctricamente neutras. Las moléculas, podemos tener moléculas discretas que tienen un número definido de átomos en su composición. Pueden ser monoatómicas, diatómicas, triatómicas o tetraatómicas. Si es que tienen un solo tipo de átomos, son monoatómicas. Si tienen dos tipos de átomos, son diatómicas. Si tienen tres tipos de átomos, son triatómicas. Y si tienen cuatro tipos de átomos, son tetraatómicas. Y también tenemos moléculas que se denominan macromoléculas o polímeros, que son unas cadenas moleculares de gran tamaño. Por ejemplo, el plástico, el caucho o el papel. Una vez revisada la teoría, vamos a proceder a diseñar un juego didáctico en Genially para reafirmar este conocimiento, cumpliendo así el objetivo planteado. Este juego va a estar basado en preguntas con varias opciones de respuesta sobre este tema que estamos tratando de isótopos, mezclas, compuestos y moléculas. Aquí vamos a presentar el juego. Para empezar, damos clic aquí y se nos van a desplegar cada una de las preguntas. La primera, ¿en dónde se da una combinación con enlaces químicos? Sabemos que la respuesta correcta es compuesto. ¿Cuál de las dos mezclas es homogénea? Agua y aceite, sangre o hormigón. ¿Cuáles de estas mezclas es homogénea? Entonces es la sangre. ¿Cuál es una mezcla heterogénea? Vemos que una mezcla heterogénea es café no soluble con agua. En el método de imantación que sirve para separar una mezcla heterogénea, ¿qué se utiliza? Por ejemplo, si pongo una respuesta incorrecta, por ejemplo, filtro, me aparece este mensaje. No es la respuesta correcta, hay que intentarlo de nuevo. Y así se nos va a presentar este mensaje hasta obtener la respuesta correcta. La respuesta correcta es un imán. En el método de tamización se utiliza para separar mezclas, utilizamos la respuesta correcta es un colador. ¿Qué método de separación de mezclas heterogéneas sirve para separar dos líquidos? Como ya pudimos observar, es la decantación. ¿En qué se diferencian los isótopos? Es en el número de neutrones. ¿Qué son los polímeros? Son cadenas moleculares de gran tamaño. Las moléculas son químicamente estables, inestables o neutros, son químicamente estables. Y los isótopos se identifican por su número de masa.
De esta manera hemos concluido el juego y nos aparece este mensaje que hemos contestado todas las preguntas correctamente. Como conclusión, la realización de los juegos didácticos ayudan a los estudiantes a reafirmar sus conocimientos de una manera lúdica y entretenida, formando un aprendizaje significativo que perdura en el tiempo. Con la realización del presente juego, se puede comprobar y reafirmar el aprendizaje significativo sobre isótopos, mezclas, compuestos y moléculas. Tenemos la bibliografía, dos libros, Física Conceptual, 12ª edición de Hewitt, y eh, Física General de Pérez. Tenemos un video en YouTube que es Practica en la casa la separación de mezclas heterogéneas y la guía didáctica de la materia de sistemas de conocimiento de físico-química y su didáctica. Eso es todo. Muchas gracias.